Buenas noches, profesor. Al ser yo el primero del grupo, me presento con usted para poder exponer el tema en el cual nos ha tocado. El derecho procesal constitucional comprende dos realidades. Explico. Una es histórico-social y por otro lado también tenemos su estudio científico. En la primera se hace referencia a instrumentos jurídicos, más que todo derechos humanos o altos ordenamientos. También les permite escudriñar sus antecedentes remotos desde la antigüedad. En cambio, el origen científico del derecho procesal consiste en ubicar el periodo fundacional de la disciplina científica. ¿Qué quiere decir? Es decir, establece el momento en el cual surge la ciencia del derecho procesal, eso sí, con un previo análisis de este periodo fundacional. El tercer punto es el derecho procesal constitucional como fenómeno histórico-social. Este comprende el análisis de los instrumentos jurídicos de protección de los derechos humanos y está dividida en tres etapas históricas. La primera es la antigüedad, que se refiere al precedente ateniense de la superioridad y rigidez del nomus, que según Aristóteles vendría a ser la ley, que es sinónimo de orden para aquellos que caen bajo su jurisdicción. El cefisma, que es el decreto, tenía que acoplarse al nomus para que fuese legal, y su efecto consistía en una responsabilidad penal de quien lo había propuesto a través de una acción pública de un año determinada grafé para nono. Eh, el segundo, la segunda etapa es la Edad Media y moderna. El Habeas Corpus Amendment Act del 28 de mayo de 1679 se ha considerado como el primer ordenamiento detallado que regula a un proceso constitucional. También en el Reino de Aragón existieron otras figuras encargadas de velar por el cumplimiento de los diversos fueros, como el Justicia Mayor y la figura del justiciazgo. Conocían Estos conocían fundamentalmente los procesos forales aragonenses. Los de mayor arraigo eran de inventario, de firma, de derecho, de aprehensión y de manifestación de persona. Y su finalidad era la protección de los súbditos frente a actos excesivos de las autoridades. En la edad contemporánea, en ese periodo se desarrollan las constituciones escritas y se establecen los derechos fundamentales y la limitación del poder. Gracias a las ideas de John Locke y Montesquieu, se consagra el principio de supremacía constitucional en la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Por otro lado, Hamilton sostenía que la Constitución es una ley fundamental y que sí, así debía de ser, y que así debía ser consagrada por los jueces, alegando que debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria. Los antecedentes de estos periodos históricos señalan algunas instituciones, figuras, etapas, ideologías y momentos relevantes en el derecho procesal constitucional como fenómeno histórico-social. Derecho procesal constitucional como ciencia. Gracias al aporte que hizo Kelsen, el procesalista Zamora también agarró ciertos fragmentos de su estudio que hizo Kelsen y en su trabajo señaló que la institución del amparo debe ir dentro del derecho constitucional. Del derecho constitucional. A la par que Couter estudió las garantías constitucionales del proceso y el análisis jurisdiccional, constitucional e instrumentos procesales de control. A la par Calamendri estudió el fenómeno de la jurisdicción constitucional, donde se ve la caracterización de la jurisdicción constitucional. Capelletti no se queda atrás, estudió el instrumento procesal de protección jurisdiccional. Ahí se van sentando algunas bases. Y al final Fix Zamudio le dio la definición de concepto disciplina general,
Con esto se le llama a la ciencia del derecho constitucional como autónoma. En conclusión, para poder comprender el desarrollo del derecho procesal constitucional, tenemos que entender que tiene dos aspectos. El primero es el histórico-social, que trata acerca de la protección de los derechos humanos, y el segundo, que es en el que se centra esta lectura, es el del estudio científico, que tiene su origen en el año 1928 y 1956. Para esta dimensión científica es un producto de distintas ramas del derecho público del siglo XIX y se tiene los pensamientos de distintos juristas ilustres que van delineando una nueva disciplina jurídica. Y es por eso que tenemos 4 etapas. La primera va a ser la precursora, que va entre el año 1928 y 1942, donde está Hans Kelsen, y es aquí donde él en los Estados Unidos realiza la publicación de un ensayo que resulta de utilidad para la disciplina científica. Luego tenemos la etapa del descubrimiento procesal, que va entre el año 1946 y 1947. Aquí se encuentran Niceto, Alcalá, Zamora y Castilla, donde aquí él advierte la existencia de una nueva rama procesal y le otorga una denominación. Luego tenemos la etapa del desarrollo dogmático procesal, que se da entre el año 1946 y 1955, donde que tenemos principalmente a Couture. Y aquí se da el periodo del estudio de las garantías constitucionales de control a través de colaboradores como Calamandri y Capelletti. Y por último tenemos la etapa de definición conceptual y sistemática, que se da entre el año 1955 y el año 1956 por Fix-Amudio. Él aquí constituye la definición conceptual como disciplina procesal relativa a la garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana. Y bueno, es así como tenemos estas 4 etapas dadas por genuinos forjadores del derecho constitucional procesal.